Este cuadro hay que entenderle desde muchos puntos de vista. Es un cuadro muy importante si se piensa en el retrato, porque aquí tenemos retratada a la familia real de, diríamos, el siglo XVIII, porque tenemos aquí a Carlos III, cuando todavía era rey de Nápoles, y claro, Carlos III muere en 1788. Felipe V comienza a reinar en 1700, con lo cual tenemos prácticamente 88 años de historia reflejados aquí. O sea que iconográficamente es muy valiosa y luego veremos qué personajes hay. Van Loo, cuando viene a la corte de Madrid, es un pintor que se inscribe en la sucesión de artistas franceses al servicio de la corona de España. Y será quien conecte a la corte de Madrid con un tipo de pintura más moderna que se hacía entonces en Europa. Hasta tal punto que este tipo de pintura era reflejo de un ambiente internacional. Louis-Michel Van Loo venía de una familia muy importante de pintores de origen holandés desde el siglo XVII que trabajaron en varias cortes europeas. Él mismo viajó por varios sitios, había nacido en Tolón, en el sur de Francia, pero recorrió cortes italianas, pintó en Turín, pintó también en la corte de Francia, y cuando llega a la corte de Madrid, llega con el afán de modernizar la pintura que entonces se hacía. Van Loo, que es un pintor de corte, que es un pintor halagador, lisonjero, les presenta en este cuadro desde un punto de vista, pues diríamos también más juvenil, más atractivo, como digo, un poco más lucido, para estar en un retrato que sería el símbolo de la monarquía. La familia real vivía en el Buen Retiro, que era un edificio inmenso del siglo XVII, pero anticuado para la época. Y entonces, en el momento de crear un espacio donde tiene que presentarnos a la familia real, ¿qué se le ocurre a Van Loo? Pues hacer un inmenso salón columnado, espectacular, abierto a un gran jardín con fuentes y con una tribuna de músicos para que parezca que la familia real está escuchando un concierto. O sea, el espacio nunca existió, puesto que el Palacio Real de Madrid, cuando realmente se inaugura y se empieza a vivir, es ya en tiempos de Carlos III. El Alcázar no existía, el Buen Retiro no tenía un salón de este tipo. O sea, que Van Loo hizo una ambientación, aunque él era francés, a la italiana, más propia de las cortes que había conocido, del ambiente romano y del ambiente turinés, que verdaderamente del ambiente madrileño. Y después coloca a toda la familia real, pero en aquel momento la familia real al completo no vivía en Madrid, porque si ustedes van viendo, en un extremo aparece Mariana Victoria de Borbón. Mariana Victoria de Borbón, que tiene el abanico en la mano, en aquel momento vivía en Lisboa, porque se había casado en 1729 con José, el príncipe del Brasil, con lo cual ella queda un poco aparte y Van Loo no la pudo conocer porque se había casado mucho antes y entonces trabajó a partir de un retrato o de una miniatura que le enviarían. Después están los príncipes de Asturias, que son Fernando VI en pie, el heredero del trono, y detrás de él su esposa María Bárbara de Braganza. Después tenemos, claro, aún mejorado dentro de lo envejecido que está Felipe V, que aparece con el bastón en el que se solía apoyar, pues con una espléndida casaca, sus condecoraciones, que en realidad las condecoraciones que lleva son los símbolos de las órdenes de la Casa de Borbón, el toisón de oro y, sobre todo, la gran placa del Saint-Esprit, que era de los Borbones franceses, orden fundada por Enrique IV, el primer Borbón. Luego está, como ven, una Isabel de Farnesio espléndida, sólida, amplia. Observen ustedes con qué seguridad domina la escena. ¿Por qué? Porque es verdaderamente la que lleva el control de la corte y el control de la política. Va espléndidamente vestida
y reposa su mano sobre la corona. La corona normalmente siempre está al lado del rey, nunca está al lado de la reina, pero la que verdaderamente manejaba la corona era ella, porque ella consiguió casar muy bien a sus hijos y luego tuvo la suerte de que pudo ver a su hijo, el futuro Carlos III de España, subir al trono español. Aquí hay un problema dinástico familiar bastante peculiar. Primero, Mariana Victoria ya no está en la corte de Madrid, aunque es hija de ella, no cuenta. Fernando VI y Bárbara aparecen un poco apartados, porque Fernando VI es hijo del primer matrimonio del rey. Felipe V se casó con la princesa María Luisa Gabriela de Saboya y tuvieron varios hijos. Entre ellos están Fernando VI, Luis I y el infante Felipe Pedro, que murió muy pronto. Además, la reina murió pronto también y Felipe V se casó con Isabel de Farnesio. Y entonces, por tanto, todos los descendientes de Isabel de Farnesio, salvo Mariana Victoria, quedan de este lado. ¿Quiénes aparecen? El predilecto de ella, que es el pequeño, que aparece justo detrás, vestido de rojo. Vestido de rojo porque es el infante Don Luis. El infante Don Luis, que como su madre no le encontró ni un reino ni un enlace, pues entonces le colocó nada menos que al frente de los arzobispados de Toledo y de Sevilla, los dos más importantes. Si nos metiéramos en lo que es la política de la época y los derechos del infante Don Luis, pues entonces tendríamos que alargar mucho esta charla. Pero, de todas maneras, el verdadero monarca de España a la muerte de Fernando VI tenía que haber sido Don Luis y no Carlos III, que era su hermano. Detrás de la reina, Don Felipe, que fue gran prior de Castilla y por fin le pudo colocar Isabel de Farnesio al frente del ducado de Parma, que tenían a su vez los ducados de Piacenza y de Guastalla, con lo cual nació de ahí la dinastía de los Borbón-Parma. Y a su lado su esposa, una señora más bien prominente de tamaño, que era la hija mayor de Luis XV de Francia. A continuación hay dos infantas. La que aparece en pie fue Delfina de Francia. Lo que sucede es que esta princesa, infanta de España, princesa de Francia, Delfina, dio a luz una niña y murió de sobreparto. Murieron las dos. Y el hijo de Luis XV quedó viudo y luego se casaría con otra princesa. La que tiene el abanico es la infanta María Antonia Fernanda. Esta infanta se casaría con el duque de Saboya, sería reina del reino de Cerdeña-Piamonte y antepasada de todos los miembros de la Casa de Saboya hasta nuestros días, con lo cual también fue un buen enlace. Y luego, Carlos III se había casado con María Amalia de Sajonia, hija del rey Augusto III de Polonia, príncipe elector de Sajonia. Fue un buen matrimonio, primero fueron reyes de Nápoles y luego fueron reyes de España. Las dos niñitas que aparecen aquí son hijas de los dos matrimonios que vemos. Con lo cual, en 1743, pues tenemos todo un conjunto de personajes sumamente interesantes para la historia de España. ¿Qué consigue Van Loo con esta pintura? Pues hacer un retrato espectacular, grandilocuente, fastuoso, teatral, en el que no se ve un solo cortesano, porque en aquel momento y en ese reinado los cortesanos eran importantes pero no contaban. Contarían mucho más en el reinado de Fernando VI, del sucesor. Y luego lo que consigue es un retrato extraordinariamente pomposo. Observen ustedes la sensación de poder, la presencia de las columnas, los cortinajes que se desploman, la idea de riqueza en los atuendos, pero luego tienen que pensar
que el retrato es una composición política que no se corresponde con la realidad, porque no todos los personajes que están en el retrato estaban en ese momento en la corte de Madrid. Así que Louis-Michel Van Loo, que consiguió un retrato espléndido, trabajó bastante y con él trabajaron algunos discípulos. Con lo cual podríamos decir que esta obra es una obra en la que culmina el retrato español de la primera mitad del siglo XVIII debido a un pintor francés y que abre el camino a otro tipo de retratos de grupo que se harán en la corte madrileña, entre ellos pues el grande de Goya de la familia de Carlos IV y algunos bocetos y obras que están todavía en estudio o que están un poco estropeadas y por eso no se exponen, a cargo de otros artistas, como podía ser Fol de Cardona o Maella. Así que es un auténtico eslabón entre la primera mitad del XVIII y la segunda, entre los miembros de la familia real del entorno de Felipe V y los que van a ser del mundo de Carlos III.